Comunidad taoísta, el día de hoy te tengo uno de los mejores hermanos y psicólogos clínicos que van a encontrar aquí. Moisés, placer tenerte, que hayas aceptado esta invitación. El tema de hoy vamos a hablar de la ansiedad. Vamos a tratarlo desde el tema nutricional y desde el tema psicológico con este experto que tenemos aquí, un magíster en psicología, y les dejo aquí para que él se presente y sepan con quién están tratando. Claro que sí, André. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Yo encantado de estar por acá compartiendo conocimiento, experiencia. Y bueno, para hablarles un poco de mí, soy psicólogo clínico con experiencia clínica de hace más de 5 años. En este momento estoy trabajando en mi consulta particular independiente y estoy haciendo asesorías también en una clínica donde tenemos un programa para el control de la diabetes y la obesidad. Así que aquí encajamos este tema perfecto. Totalmente. Bueno, Moisés, vamos a irnos con nuestra comunidad taoísta a comentarles desde el punto de vista psicológico cómo se ve la ansiedad, cómo la definen. Perfecto, André. Bueno, primero que todo yo te diría que lejos de ser una enfermedad, lejos de ser un trastorno, porque es lo que es la primera impresión que tiene la gente con respecto a la ansiedad cuando hablamos de ansiedad, es una experiencia, ¿sí? Es decir, es algo que nos llega a nosotros en nuestra vivencia diaria. Por ejemplo, como a mí siempre me gusta relacionarlo como el amor, ¿sí? Okay. Todos experimentamos amor en algún momento, así como experimentamos ansiedad. El problema, ¿cuál es? Lo que hacemos cuando nos llega esa ansiedad, ¿sí? Okay. ¿Cómo la recibimos nosotros? ¿Cómo la recibimos y cómo la manejamos además? Porque yo entiendo, y tú desde tu parte nutricional me imagino que lo ves mucho, y es, la ansiedad me llevó a comer, por ejemplo. Okay. Me dio ansiedad, no sé qué me pasaba y ya estaba parado frente a la nevera buscando qué tragar. Sí. Entonces, yo creo que ahí es donde está el problema, que solemos relacionar la ansiedad con ese factor que me lleva a comer. Pero soy yo el que decido comer cuando tengo ansiedad. ¿Para qué es la pregunta? Muchas veces para callarla, ¿sí? Porque me siento incómodo con esto que voy sintiendo y como no sé sentirlo, como no sé manejarlo, busco lo que sea para callarlo. Muchas veces es una hamburguesa, muchas veces es un batido, muchas veces es de pronto un brownie con helado. En otros casos, por ejemplo, en los adictos, el alcohol, por ejemplo, las drogas, por ejemplo, un tabaco de marihuana, por ejemplo, los adictos a las compras también. Entonces, en el fondo lo que hay es un no sé cómo manejarlo y voy a callar o a quitarme esto de encima como sea, ¿sí? Inclusive también se ve con las personas que son adictos a los juegos, videojuegos, Totalmente, juegos de azar, todo este tipo de adicciones que se pueden ver. Totalmente, la ludopatía. Y es que en el fondo lo que hay es un no sé cómo manejar esto que me está pasando. Entonces, como no sé manejarlo y no quiero sentirlo, voy a callarlo. ¿Cómo lo callo? Comiéndome algo, llamando a alguien, de repente prendiendo el televisor, viéndome una serie o algo en Netflix, por ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre buscamos evitarla, nunca sentirla, nunca recibirla. Y ahí es donde está siempre el primer problema con la ansiedad, ¿sí? Que es lo que la gente no entiende realmente. ¿Cómo es que yo decido manejarla? Ok, sí, a nivel nutricional, yo como nutricionista clínico y deportivo, lo vemos mucho en los trastornos de conducta alimentaria. Por ejemplo, cuando la persona tiene, en algunos casos, bulimia, anorexia, también se dan ese tipo de casos con la ansiedad, porque la persona no sabe cómo llevarla, tal cual como tú lo acabas de decir, y de que normalmente la persona siempre lo ve como un problema a nivel nutricional y no se guía de un grupo multidisciplinario como tiene que ser nutricionista, el médico y el psicólogo. En este caso, justo como eres tú un psicólogo clínico, sobre todo tú un magíster que puedes abordar este tema y darle una mejor vía y solución a la persona para que pueda llevar pues este problema que causa, ¿cierto? Sobre todo nosotros en la parte nutricional lo vemos con los atracones en la nevera, por ejemplo. No, me dio ansiedad, quiero ir a comer y se preparan un alimento específico, ¿cierto? Y a veces hasta uno puede decir, de pronto tú no tenías un episodio de ansiedad, sino que tenías hambre o apetito. Claro, que son dos términos diferentes, ¿cierto? Porque hambre, tú puedes reemplazarla con cualquier alimento y a ti te va a llenar. Cuando tú tienes apetito es, por ejemplo, hoy me provoca un cóctel de camarón. Eso es apetito porque es un alimento específico al que tú quieres ir, ¿cierto? Bien, Moisés, por ejemplo, en tus consultas, ¿te ha llegado
comúnmente mucha gente que tiene este problema de ansiedad, llamémoslo de esta forma, Claro. si no hay ningún inconveniente llamarlo Claro que así, sí, claro que sí. te llega mucho personal con trastornos más que todo alimentarios que lo ven reflejado a través de la ansiedad. Sí, claro que sí. Justamente acá en la clínica donde te comento que trabajamos con pacientes obesos y Sí. diabéticos, sobre todo, pasa esto que te digo, ¿sí? Y fíjate que rescatando ahora lo que tú decías, siempre se van a uno de los profesionales, llámese endocrino, llámese médico internista, Sí. y nunca interdisciplinariamente o multidisciplinariamente, que es lo que se tendría que hacer. Entonces, voy a donde el internista, me manda una serie de medicamentos y como eso no me sirvió porque no tuve un trabajo a nivel de hábitos, entonces esto no sirve. Entonces yo no puedo con la obesidad. Entonces esto va a durar para toda mi vida. Y no, es decir, no te estás apoyando en las personas, en los profesionales que lo debes hacer, nuevamente, multidisciplinariamente, ¿sí? Claro, por lo menos mira, si te das cuenta, o bueno, de pronto no sé si te ha llegado algún paciente que de esta forma, lo que son problemas o trastornos, patologías, dependiendo como cada tema que vayamos a tocar o que se vaya a tocar en las consultas, eh, la obesidad es una enfermedad, ¿cierto? Totalmente. Que debe tratarse independientemente, no como una ansiedad, porque ya viene de una patología específica de la que estamos hablando, ¿cierto? La persona que sufre de obesidad no lo acepta y le echa de pronto la culpa, no es que me dio ansiedad y como yo estoy comiendo de más, es que me estoy subiendo de peso, pero no ven la raíz del problema que no es la ansiedad, sino es una Tremendo. patología de la que está sufriendo, ¿cierto, Mori? Totalmente, Andy. Fíjate que ahora que me dices eso, me acuerdo de un caso. Esto es lo que se llama conciencia de enfermedad, ¿sí? Es Ok. decir, qué tan consciente estoy yo de la problemática que tengo. El otro día, como allá siempre manejamos, obviamente obesos y diabéticos, se da esta triada de hipertensión, Hipertensión. obesidad y diabetes, ¿sí? Síndrome metabólico, como se Síndrome llama. metabólico, exactamente. Entonces, el otro día yo estaba con un paciente que me decía lo siguiente, ponte tú a pensar el nivel de conciencia que tiene esta persona. Él me decía, doctor, pero yo estoy bien, yo no tengo diabetes, yo no tengo hipertensión, nada más tengo obesidad, yo estoy bien, me decía. Ahí es donde tú te pones a pensar y te pones a analizar el nivel de conciencia de esta persona y de la sociedad en general alrededor de la obesidad, porque muchas veces no lo vemos como una enfermedad. No, que el gordito feliz, que le dan su comida en la casa, que se toma toda la sopita, y con eso vamos normalizando la enfermedad muchas veces, Okay. ¿sí? Sí, en el caso de nosotros, por lo menos a nivel nutricional, no podemos decirle a una persona que está gorda porque es un mal término, ¿cierto? Pero si también le hablamos de obesidad, no, usted está en un En un con base, grado con el totalmente. índice de masa corporal como nosotros clasificamos, más no diagnosticamos porque son dos cosas Ok. completamente diferentes, porque va más de allá una composición corporal, cómo se encuentra la persona, los análisis clínicos, ¿cierto? ¿Qué vemos nosotros? Que si uno le dice a una persona que está obesa, lo primero que piensa la persona es, tiene gordofobia, porque eso es un término que actualmente se está hablando. Exactamente. ¿Cómo lo ves desde la parte llamando, uniendo la parte de ansiedad con estas nuevas terminologías como gordofobia que se está viendo? ¿Tienen una relación en común estas o es simplemente terminología actual que se ve por ahí o si tiene una relación en específico? Digamos, André, que, o sea, no quiero negar el hecho de que existe esta discriminación en torno a las personas que tienen obesidad, porque sí existe, Ok, pero sí tiene que ver mucho con esto que hablábamos de la conciencia de enfermedad, porque es que al yo aceptar que tengo un problema, entonces tengo que solucionarlo. ok. Es preferible muchas veces, por ejemplo, pensar que no tengo un problema para no tener que trabajar esa solución. Además, una solución que hablando de la obesidad no es fácil y eso lo sabemos. Sí, Cambiar del cielo a la tierra los hábitos, mejorar esa relación que tengo con la alimentación, que tengo con los médicos, con los profesionales de la salud. Y fíjate que eso es un estigma que cargan mucho los obesos, que la gente no se da cuenta. Y ahí es donde yo los entiendo humanamente porque voy donde el ortopeda porque me está doliendo la espalda y me dicen tienes que bajar de peso. Voy donde el endocrino porque, por ejemplo, a las mujeres tengo desregulada mi tema hormonal, mi observo tema de hormonal. menstruación. Entonces, voy donde el endocrino, tienes que bajar de peso porque estás obesa. Voy donde el ginecólogo, tienes que bajar de peso. Entonces, se crea este estigma
Y llega un punto en donde el obeso dice, bueno, ¿y entonces a dónde acudo? Se sienten rechazados en más que todo. Exactamente. Y ahí es donde comienza esta pelea con el mundo que yo veo mucho en los obesos. O sea, nadie me entiende, esto nunca va a cambiar. Ese victimismo y ese pesimismo que llega producto de la misma enfermedad y de la conciencia, pero producto también de cómo es ese trato con, por ejemplo, el sistema de salud aquí, que no es fácil tampoco para ellos. Una situación puntual, por ejemplo, que no tiene que ver con salud, ir a comprar ropa para un obeso. Ok. Eso es difícil. Claro, y ahí es donde encaja en este tipo, por ejemplo, con este ejemplo que nos acabas de dar, es claro donde entra el problema de la ansiedad, porque ven que se sienten rechazados o van a comprar algo y no caben de pronto, no encajan con la ropa que quieren, no se ven como quieren, y en vez de pronto de trabajar en este problema que están sufriendo, se ven frente a la comida y pueden estar con ese trastorno que no se ha tratado con respecto a un profesional, psicólogo, médico, nutricionista, y ven la salida es de pronto el comer, Claro, que es una decisión, como tú lo dices, es una decisión de ellos y no es culpa de ningún profesional, sino de cómo la persona recibe esa información y cómo la traslada a la parte nutricional. Exactamente, cómo la maneja totalmente. Bien, bueno, Moy, te voy a comentar desde el punto de vista nutricional, nosotros siempre buscamos que la persona tenga una buena composición corporal. Cuando hablamos de la composición corporal, que me ha pasado en problemas, no que tienes problemas con la gordofobia, como la hemos tocado, ¿cierto? Y llegan mucho a las consultas y me dicen, sufro de ansiedad. Y yo siempre la primera pregunta es, ¿con qué te da la ansiedad? No, me gusta comer dulce, ¿cierto? Y en el caso a nivel nutricional, es una persona que de pronto está intentando bajar de peso, está en un déficit calórico y ha pasado por ciertos coaching nutricionales, los cuales le hacen una dieta tan restrictiva que no cumple con sus requerimientos nutricionales, que lo que hace para esta persona es centrarse tanto en querer bajar de peso que se olvida del exterior, de todas las personas que lo rodean, y de pronto la culpa no la tiene ni siquiera el coach, sino de la forma en cómo ella o él aborda el cómo está recibiendo esta información, ¿cierto? Totalmente, Ander, totalmente. Y tú has dado en un punto clave y es el tema del deseo o la obligación. Ok. Y eso es fundamental cuando hablamos de hábitos. Fíjate que a mí me gusta mucho correr, estoy en este tema del running y cuando yo subo, por ejemplo, un domingo que salgo a correr a las 5 de la mañana, la gente me dice, pero ¿y tú por qué? O sea, o de pronto me voy de viaje a otro lugar y sigo con mi hábito, es decir, yo me llevo mis tenis y voy y corro a donde sea que esté. Y la gente siempre me pregunta, pero ¿tú por qué cuando estás de vacaciones no paras? ¿Sí? Pues entonces, es un hábito, los hábitos se tienen que llevar a donde uno vaya, ¿cierto? Y ahí está la diferencia, que la gente lo ve como una obligación, okay, como un castigo, no, es que esto lo tengo que hacer en mi semana. Y le echan la culpa de pronto al médico o al profesional de salud, porque el médico me dijo que tengo que, el tengo que es una obligación, es una obligación. Es una obligación. Exactamente, y entonces, si hay obligación y no hay disposición, eso va a fracasar. Genera un conflicto. Tenlo por seguro que va a fracasar. Entonces, por eso es que yo escojo cosas que me gusten. No es que, y fíjate que lo hemos hablado tú y yo, a mí me cuesta el tema del gimnasio, tú lo sabes, que me ha costado, pero busca el deporte. Entonces, por ejemplo, me llevo mis pesas y después termino pateando balón. Entonces, trato de complementar esa parte que no me gusta con la que sí me gusta, para que haya esa disposición. O sea, yo no me estoy obligando a hacer las cosas, yo las hago porque me gustan. Y cuando las hago porque me gustan, no siento ese, como decías tú, ese tener que, ese tengo que, así sea que no tenga ganas. Y ahí es donde perdemos eso. Y eso es una de las diferencias que de pronto la gente no entiende, que el hacer deporte y ejercicio específico, pesas, no es que cuando el médico te dice, ve y tienes que bajar de peso, tienes que inscribirte específicamente en un gimnasio. Si a ti te gusta la natación, tú puedes ir y nadar. Por ejemplo, en el caso tuyo, a ti te gusta correr y a ambos nos gusta el fútbol. Hemos compartido, de hecho, fútbol. Y siempre, a pesar de que es un deporte y todo, está beneficiando a nuestra salud, ¿cierto? Entonces, nosotros a nivel nutricional, lo que tratamos es de que esta persona, o el hombre o la mujer, tenga una composición corporal excelente.
Ok. Y excelente no significa que la persona tenga que ser siempre delgada. La persona puede ser gruesa porque hay unas diferencias de mesomórfico, endomórfico, ectomórfico, de pronto la habrás escuchado, y cada persona tiene una estructura corporal diferente a la otra. Por ejemplo, nosotros somos ectomórficos, somos delgados, pero no significa que estemos mal. Al igual que la gente debe entender que una persona que tenga Totalmente. cierta corpulencia no significa que esté en mala disposición biológica, en el sentido de un análisis químico no debe de salir mal. Totalmente. Ahora, malo es cuando a nivel nutricional uno les hace la evaluación y tienen poca masa muscular, están teniendo problemas ya cardíacos, de colesterol, de triglicéridos, viene el síndrome metabólico ahí y lo llevan a un problema y se termina en ¿cómo me desespero? Necesito esto. Y ahí es donde de pronto la ansiedad no solamente es a nivel nutricional, sino que Claro, voy exactamente. y lo rodeo tanto que me obsesiono de pronto hasta con un deporte y lo llevo hasta lo maldiverso y veo un efecto después negativo y lo que estoy buscando es un efecto positivo en mi salud. Totalmente, totalmente. Y fíjate que eso pasa mucho en los obesos porque ahí es donde juega la ansiedad el papel importante y aquí es donde nunca ha tenido un lado negativo. A mí no me gusta verle el lado negativo a la ansiedad, pero aquí es donde cobra esa importancia porque la ansiedad, digamos que es toda esta experiencia que se nos presenta en la vida, pero en el fondo lo que sentimos es miedo. Es decir, tengo miedo, por ejemplo, a que mi salud esté tambaleando, a que mi salud esté tan delicada. Y es ese mismo miedo el que me lleva a consultar a un nutricionista, el que me lleva a buscar un programa de obesidad, el que me lleva a consultar a mi médico general. Pero fíjate, ahí es donde está ese clic que no hacemos y es, quiero quitarme la ansiedad, pero es que mi ansiedad es la que me tiene aquí cuidando mi salud. O sea, Ok. si no es por la ansiedad, yo no estaría consultándote acá, yo no estaría buscando médicos, no estaría haciendo deporte. Entonces, es ese miedo el que me moviliza muchas veces, pero queremos quitarnos ese miedo de encima. Entonces, fíjate cómo es la cuestión. ¿Cómo vamos a accionarnos si no hay nada que nos mueva? O sea, si yo no estoy sintiendo que se me está pasando la vida y mi salud va de mal en peor cada día. Se va deteriorando. Muy bien. Para aquí, para nuestra comunidad taoísta, tú podrías decirle de pronto algunos pasos para que ellos identifiquen Okay. en qué momento pueden estar sufriendo un ataque de ansiedad o están ingresando a este trastorno, llamémoslo de esta forma, Perfecto. de pronto mal, de la ansiedad, ¿cómo lo podrían identificar? Perfecto, claro que sí. Digamos que hay 4 componentes básicos que se dividen en, pues, cómo se presenta la ansiedad en nuestro cuerpo, en nuestra vivencia. A nivel corporal, que es, por ejemplo, voy a explicarlo desde mi punto de vista, qué es lo que me pasa a mí. A mí, por ejemplo, a nivel corporal o a nivel fisiológico, primero, me comienzo a sudar mucho la espalda. La sudoración excesiva. Sudoración, ¿sí? Eso es algo que, digamos, esa es la primera señal de que yo estoy comenzando a sentirme ansioso. Ok. Puede ser cualquier otra, por ejemplo, hay gente que le da estas sensaciones en el pecho, esta opresión en el pecho, Dolores. dolores, También. Ok. se corta la respiración, taquicardias muchas veces. También es, primero, cómo se está sintiendo el cuerpo a nivel fisiológico, después es cómo se está moviendo el cuerpo. El movimiento del cuerpo dice mucho de la ansiedad. Yo no sé si a ti te ha pasado que, por ejemplo, tenemos una de estas llamadas tensionantes Sí. y damos la vuelta por toda la casa. Y empezamos a gesticular mucho Gesticular, agarrar cosas. Y cambiamos hasta Sí. nuestro estado de ánimo si la llamada de pronto se va Es tensionante. tensionando. Exactamente. podemos El hasta- cuerpo Ok. muestra mucho cómo es la ansiedad. Fíjate Ok. que muchos de mis pacientes cuando sienten ansiedad lo primero que me dicen es me tengo que ir de la casa a caminar o a correr, ¿sí? Porque el cuerpo busca esa manera de De irlo escapar, manejando. de escapar. Ok. Exactamente. Tercer punto, tercer componente a nivel de pensamientos. ¿Qué Ok. me digo? ¿Qué pienso cuando estoy ansioso, cuando estoy ansiosa? Ok. ¿Sí? Por ejemplo, hoy tengo este almuerzo y sé que voy a comer mal, entonces, ¿qué me pasa y cuáles son mis pensamientos? ¿Hacia dónde giran? Me ocurre. Estoy volviendo otra vez a la gordura, esto nunca va a cambiar en mí, o sea, ¿qué me digo a mí mismo y cómo manejo eso que me digo a mí mismo? Porque Me esos ocurre. pensamientos suelen ser agobiantes, a veces. Chocantes. Me ocurre con algunos pacientes en el cual me dicen, hoy voy a salir y necesito que me digas qué puedo escoger de esta comida. Entonces, no disfrutan el momento
por querer Claro, salirse, claro. aún teniendo un plan nutricional y teniendo un coaching nutricional, que ya saben, y uno por lo menos en mi caso, que les enseño a saber qué escoger y qué comer, pero les digo, disfruten del momento, o sea, tienes que disfrutar la salida que vas a tener porque es un espacio completamente diferente para que puedas relacionarte, para que puedas conocer gente o para que puedas disfrutar de un buen momento. Entonces, me pasa mucho eso que acabas de decir, ese tercer punto con usuarios. Claro, claro, y es que se vuelve rígido, de hecho. Entonces, los pensamientos en la ansiedad siempre van a ser así, agobiantes, de pronto tirar a sabotearnos un poco, pero nuevamente la clave está en qué hacemos cuando me llegan esos pensamientos. O sea, Ok. si yo me victimizo, y ahí está el cuarto punto inmediatamente, y es, eso que pienso me hace sentir de alguna manera. Ok. Entonces, si eso que yo pensé, por ejemplo, es, hablando de los pensamientos que recurrentemente tienen los obesos, es, yo no voy a salir de esto, tu familia no te quiere porque eres gordo y todo esto, esos pensamientos nos pueden llevar al punto de sentir, por ejemplo, una tristeza muy fuerte. Yo tenía una paciente que cuando le llegaban estos pensamientos, era de las que se encerraba todo el día en el cuarto a llorar, ¿sí? Porque la tumbaban estos pensamientos, la bajoneaban hasta tal punto en que ya ese día lo perdía, ¿sí? Muy bien. Entonces, hay que estar muy pendiente de todo lo que vamos sintiendo. Nosotros somos el propio termómetro de las sensaciones y de las emociones. Lo que pasa es que todo el tiempo estamos buscando quitarnos eso de encima, callarlo. Entonces, eso es lo que yo veo mucho en terapia. La gente viene a terapia a escuchar lo que no escucha allá afuera. Ok. Lo que todo el tiempo prendo el televisor para callar, llamo a mi pareja o a quien sea para que me calme. O en las ¿sí? redes sociales, cómo lo En las diversan. redes, la comida nuevamente. Entonces, y fíjate que casi nunca es en ansiedad, casi nunca es una comida saludable, es una comida cargada de grasas, de azúcares, de Comida, carbohidratos. como le llamamos nosotros, comida chatarra o comida basura con bajo chatarra, aporte calórico. con bajo aporte calórico, pero con alto aporte psicológico. ¿Por qué? Porque me calma, ¿sí? Entonces, como tú bien lo decías, si yo vengo en un programa para bajar de peso, pero cada vez que me da ansiedad voy y me busco algo, no estoy haciendo nada. Entonces, hay algo que hay que cambiar de base ahí. Bien, ¿sí? a nosotros de pronto en la parte para darle unas pautas a nivel nutricional, ¿qué me pasa o qué es lo que busco cuando me siento triste, cuando me siento alegre? Hay que ver qué tanto nos salimos del plan, porque de pronto me siento triste y empiezo a comer un chocolate, ¿cierto? Sabemos que los chocolates liberan dopamina, que es una hormona que nos da felicidad instantánea y nos va a volver a elevar esa felicidad con la que veríamos, ¿cierto? Pero entonces no se vuelve un chocolate, sino que empiezo a comer uno tras otro, tras otro, tras otro. Exactamente. Y ahí viene un trastorno y ahí el problema no es solamente nosotros a nivel nutricional como nutricionista clínico, sino ver qué tanto es esta obsesión cuando me pasa algo y cómo lo llevo, que ya es una parte multidisciplinaria que no la puedo ejercer yo solo, sino tengo que buscar un psicólogo clínico, Sí. ¿cierto? También en el momento de querer comer demasiado, ¿cierto? Quiero comer demasiado y no mido lo que tengo que hacer, que tanto tengo que comer, y nos lleva a salirnos siempre de los planes. Entonces, familia tabuista, les comento que fue muy grato estar aquí con Moisés, que les compartiera su experiencia. Moisés, muchísimas gracias por apoyarlos, por apoyarme y por darle esa información de valor para que ustedes puedan seguir mejorando. Moisés, si quieres puedes decirle tus redes sociales para que Claro ellos que sí, te André. sigan. Antes que nada, te agradezco nuevamente por la invitación y yo estoy en TikTok y en Instagram como psicoexistencialista. Me pueden buscar. Listo, Moisés. Muchísimas gracias, Claro que Moisés. sí. Y familia tabuista, nos vemos pronto.